Hola jóvenes, el día de hoy vamos a estudiar los exponentes. Vamos a tomar en cuenta que la definición la tenemos planteada en función de un entero positivo, pero las leyes son las mismas independientemente el tipo de número que tengamos, que sea un natural, un entero positivo, un entero o un racional. ¿Cómo lo vamos a definir? Si n es un número entero positivo y b es cualquier número real, entonces, b a la n significa que b lo voy a multiplicar n veces. Al número b se le denomina base y n se le da el nombre de exponente. Tenemos aquí unos ejemplos. b a la 1 es igual a b. A más b a la 2, que significa que a más b lo estoy multiplicando 2 veces por el mismo. Es incorrecto que nosotros elevemos a al cuadrado y b al cuadrado. Ahora, si nosotros tenemos negativo 2 a la 3 o cualquier número negativo elevado a la enésima potencia, significa que la base la estamos multiplicando, en este caso, 3 veces. Y siempre vamos a mantener o vamos a tener como respuesta un número negativo. Si tengo un número negativo elevado a una potencia par, mi respuesta va a ser un número positivo. Por tanto, en el anterior tenía un número negativo elevado a una potencia impar y tenía como respuesta un número negativo. ¿Qué debemos considerar? Cuando nosotros trabajamos con paréntesis, no es lo mismo negativo 3 al cuadrado que negativo 3 al cuadrado en paréntesis que negativo 3 al cuadrado sin el paréntesis. Cuando el menos está en el paréntesis significa que estamos multiplicando negativo 3 por negativo 3. Cuando el menos no está en paréntesis, solamente estamos elevando al cuadrado, en este caso, el 3. Ahora, ¿cuáles son las reglas de los exponentes? Reglas, leyes o teoremas. Aquí las tenemos desglosadas con unos ejemplos. Los vamos a ver acá y luego me voy a pasar a la pizarra para desarrollar unos ejercicios. La primera regla. Cuando nosotros tenemos el producto de dos expresiones que tienen la misma base, pero diferente exponente. Tenemos la regla del producto para exponentes. Si m y n son naturales y a es cualquier número real, entonces a a la m por a a la n es igual a la m más n. Cuando nosotros tenemos dos expresiones que tienen la misma base, pero diferente exponente, se copia la base y se suman los exponentes. Y tenemos unos ejemplos acá. Si yo hubiese tenido, aquí solamente tenemos números positivos, números naturales, pero si yo tengo x a la negativo 2 por x a la 3, estoy haciendo exactamente lo mismo. Copio la base y menos 2 más 3, que es igual a x a la 1. Se copia la base y se suman los exponentes. Si tenemos x a la 1 medio por x a la 1 tercio, va a ser igual a x 1 medio más 1 tercio. Y esto ya no nos sale tan fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo que resolver 1 medio más 1 tercio. Es una suma de fracciones con diferente denominador. ¿Qué hacemos? Saco el mínimo de 2 y 3 es 6. 6 entre 2 es 3 por 1, 3. 6 entre 3 es 2 por 1, 2. Y esto es igual a 5 sextos. Por lo tanto, x a la 1 medio más x a la 1 tercio es igual a x a la 5 sextos. Esta es nuestra primera regla cuando tenemos la misma base, pero diferente exponente. Ahora, si nosotros queremos elevar una potencia a otra potencia, cuando tenemos a a la m, todo elevado a la n. Esta es mi primera potencia a la otra potencia. ¿Qué ocurre? Copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Y tenemos aquí esa explicación. Cuando elevamos una potencia a otra potencia, mantenemos la base
y multiplicamos los exponentes. X a la 3, todo elevado a la 2 es igual a 3 por 2, es decir, X a la 6. 2 a la 2 a la potencia 3 es igual a 2 a la 6. Cuando yo tengo una constante, tengo que resolver esa constante. 2 a la 6 es igual a 64. Si hubiese tenido X a la 2 tercios elevado a la 3 quintos, ¿qué hacemos? Multiplicamos los exponentes. Entonces, tenemos una multiplicación de fracciones y pasa a ser X a la 2 quintos. Les decía, las leyes son las mismas. Aquí tenía números positivos. Aquí tengo fracciones. ¿Qué me indica esta regla? Que estoy multiplicando los exponentes. X a la negativo 2, todo elevado a la 2, va a ser igual a X a la negativo 4. Nos vamos a quedar aquí, en este punto, pero más adelante vamos a ver que simplificar un exponente significa que debe quedar expresado en términos positivos. No es mi respuesta. X a la negativo 4. Más adelante voy a ver qué tengo que hacer para pasar ese X a la negativo 4 a un exponente positivo. Simplificar un exponente significa expresarlo en términos positivos. La siguiente regla, elevar un producto a una potencia. Tenemos que A y B son números reales y M es un entero. Cuando nosotros multiplicamos A por B a la M, es como que tengamos A a la M por B a la M. Esta podríamos decir que es la regla anterior, solo que en la regla anterior era una potencia a otra potencia. Pero tenemos el mismo principio. Estamos multiplicando, solo que en este caso tenemos 1 como exponente. Cuando nosotros tenemos el producto, queremos elevar un producto a una potencia, elevamos cada factor del producto a esa potencia. Debemos tomar en cuenta una cosa, que si yo tengo constantes, como en este caso, 2 por 3 a la 5, más de alguno puede decir 2 por 3 a la 5 es igual a 6 a la 5 y está en lo correcto. 6 a la 5 me va a dar como respuesta 7,776. Pero si yo tengo X por Y a la 3, yo no puedo resolver X por Y. X por Y es X por Y. Entonces, esto es igual a X a la 3 por Y a la 3. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un cociente, una división? Nosotros consideramos que estamos trabajando con la misma base. De inicio tenemos la misma base. Lo único que cambia es el exponente. En este caso vamos a considerar 3 posibles opciones. Aquí tenemos regla del cociente para los exponentes. Cuando nosotros estamos dividiendo dos expresiones que tienen la misma base, pero diferente exponente. ¿Cuál es la primera opción? La primera opción es que el exponente del numerador sea mayor que el exponente del denominador. Entonces, ¿qué hacemos? A a la m entre a a la n es igual a la m menos n. Esa es la primera opción. A a la m entre a la n es igual a la m menos n. ¿Por qué? El exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador. ¿Cuál es la otra opción? Cuando los exponentes son iguales. Si tenemos x a la 2 entre x a la 2, independientemente que conozcamos o no las leyes de los exponentes, nosotros sabemos que la división de dos números iguales es igual a 1. Pero si me voy aplicando el mismo principio de la primera opción,
yo tendría x, se copia la base y resto los exponentes. X a la 2 menos 2 es igual a x a la 0. Todo número elevado a una potencia 0 es igual a 1. Eso lo vemos en otra definición. La última opción. Cuando el exponente del denominador, a la n, cuando el exponente del denominador, en este caso n, es mayor que el exponente del numerador. Aquí tenemos m es menor que n o n mayor que m. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Colocamos 1 en el numerador y colocamos la base que es a y restamos n menos m. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya les había dicho anteriormente que los exponentes, al momento de simplificarlos, deben estar expresados en forma positiva. Y tenemos aquí la explicación para lo que tenemos ahí arriba cuando estamos estudiando nosotros. Es individualmente. Cuando dividimos dos expresiones en forma exponencial que tienen la misma base, se nos presentan tres opciones. La primera opción, si dividimos dos expresiones que tienen la misma base, pero diferente exponente, considerando que el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador. Se mantiene la base y se restan los exponentes. Y tenemos aquí un ejemplo. Ahora, si yo los coloco, vamos a tener otro. B a la 7 sobre, perdón. Estaba copiando el mismo exponente. B a la 4 sobre B. Es mayor que el exponente del numerador que el exponente del denominador. Tenemos la misma base. ¿Qué hacemos? Se copia la base y se restan los exponentes. Mi respuesta sería igual a B a la 3. Recuerden, aquí tengo un ejemplo. 5 a la 5 entre 5 a la 3. Copio la base y resto los exponentes. Solo que cuando tenemos constantes, mi respuesta no sería 5 a la 2. Mi respuesta es 25. La primera opción, el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador. ¿Cuál es la segunda? Cuando dividimos dos expresiones iguales, al momento de restar los exponentes, tenemos como respuesta 0. ¿Qué podemos concluir? Que todo número elevado a una potencia 0 es igual a 1. Y aquí tenemos la regla del exponente 0. A a la 0 es igual a 1. Y ya lo probamos. X a la 2 entre X a la 2 es 1. ¿Por qué? 2 menos 2 es 0. Todo número elevado a una potencia 0 es igual a 0. Nosotros podemos tener 2 más 3 entre 6 entre 2 por 5, todo elevado a la 0. Nosotros no tenemos que hacer esta operación. ¿Por qué? Porque todo este resultado está elevado a la 0. Mi respuesta aquí es 1. Debemos especificar que A tiene que ser diferente de 0 porque 0 a la 0 está indefinido o es un número que no está definido. Aquí tenemos unos ejemplos con la potencia 0. Aquí debemos tener presente que solamente esto está elevado a la 0, por tanto esto es 1, 2 por 1 es igual a 2. ¿Cuál es mi última opción? Mi última opción es cuando el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador. ¿Y qué teníamos ahí? Cuando el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, teníamos 1 sobre a la n menos m. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo? Si nosotros restamos m menos n, nos va a dar un número negativo. Vamos a ver más adelante que vamos a colocar 1 en el numerador. Entonces aquí
De inmediato identificamos, es mayor el denominador, entonces colocamos 1 en el numerador y copiamos la base y restamos los exponentes. Si nosotros nos llegásemos a equivocar, lo vamos a ver luego en unos ejemplos. Al momento de escoger cuál es el mayor, no nos va a salir mal la respuesta. ¿Por qué? Si yo me confundo al escoger el número mayor, mi respuesta va a quedar negativa. Pero me van a dar otra regla en donde me dicen cómo pasarla a positivo. Siempre puedo llegar a la respuesta correcta. Aquí tenemos la regla del exponente negativo. Para cualquier número real, a diferente de 0, a la menos m, es igual a 1 sobre a la m. Nosotros siempre vamos a llegar a la respuesta correcta. Si mi exponente queda negativo, voy a colocar 1 en el numerador y la base y el exponente en el denominador, solo que positivo. Cuando simplificamos una expresión con una base elevada a un exponente negativo, la respuesta es una fracción cuyo numerador es 1 y el denominador es la base elevada a un exponente positivo. 2 a la negativo 5 es igual a 1 sobre 2 a la 5. X a la 4 entre X a la 7. ¿Cómo está el ejemplo aquí? El ejemplo aquí está dispuesto a que yo considere como mayor el numerador. Pero nosotros sabemos, cuando son números enteros, no nos perdemos al identificar cuál es el mayor. Nos podemos confundir cuando tenemos fracciones. En este caso, yo tomé el numerador. ¿Qué tengo? 4 menos 7. 4 menos 7 es negativo 3. Mi respuesta debe quedar expresada en términos positivos. ¿Qué hago? Aplico esto. Es igual a 1 sobre X a la 3. Ahora, si yo hubiese seguido tal cual el principio del exponente, X a la 4 entre X a la 7, ¿qué identifico? Que 7 es mayor. Entonces coloco 1 en el numerador y hago X a la 7 menos 4. Igual a 1 sobre X a la 3. Siempre estoy llegando a la respuesta correcta. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que no es lo mismo a la negativo n. No se visualiza correctamente. A la negativo n, que es igual a 1 sobre a la n, que menos a la negativo n. ¿Qué es lo único que está cambiando y pasa a positivo? Es el a la negativo n. Esto es lo que tenemos que tener pendiente. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos elevar una potencia? Cuando queremos elevar un cociente a una potencia. Si tenemos que A y B son números reales y M es un entero. A a la M entre B a la M. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Nosotros tenemos dos opciones. Una opción es que toda vez que sea posible se pueda reducir esa fracción. Que yo pueda reducir A con B. Si es posible, pues primero hago la reducción y luego lo elevo a cada exponente. Si no, elevo cada uno a cada exponente. La reducción
es para que se me facilite el trabajo. Sí, es posible, pero siempre voy a llegar a la respuesta. Para elevar un cociente a una potencia, se eleva el exponente fuera del paréntesis, al exponente fuera del paréntesis, todos los factores que están dentro de él. Tenemos aquí x entre 2 elevado a la 3, que significa x a la 3, 2 a la 3, x a la 3 entre 8. Lo que les decía, toda vez que sea posible, nosotros debemos simplificar la expresión. Ahora, aquí tenemos una expresión con exponente negativo. Yo no puedo reducir 2x a la negativo 2 entre y a la 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar 2 a la negativo 4, x menos 2 a la negativo 4. Si yo tengo claro lo que estoy haciendo, directamente yo pude haber hecho 2 a la negativo 4, x menos 2 por menos 4 es x a la 8, entre y a la 3 por y a la menos 4, es y a la menos 12. Directamente me ahorro ese paso. Ahora, ¿qué ocurre? Este exponente negativo tiene que pasar a positivo. Tiene que pasar a positivo. ¿Cómo va a pasar a positivo? Miren, si nosotros lo separamos, tenemos aquí 2 a la negativo 4, y a la negativo 12 por x a la 8. Ya habíamos dicho que cuando tenemos un exponente negativo, es como que nosotros tengamos 1 sobre 2 a la 4. Si tengo el y a la negativo 12, es 1 sobre y a la 12. 1 sobre y a la 12. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros invertimos términos. Este 4, teníamos el 1, pasa aquí abajo. Tenemos el 1 sobre y a la 12, y queda en el numerador. Tenemos x a la 8, y a la 12 sobre 2 a la 4. Considerando la explicación de que la explicación de los exponentes negativos, podemos deducir que si nosotros tenemos una expresión de la forma a sobre b a la negativo n, simplemente invertimos términos y mi exponente pasa a ser positivo. Porque miren, aquí tienen la explicación. A sobre b a la negativo n es igual a la negativo n por b a la negativo n. Y si lo paso a positivo, es 1 sobre a la n sobre 1 sobre b a la n. Hacemos el sándwich y queda b a la n sobre a la n. Yo no necesito, si tenemos x a la 5 sobre y a la 2, todo a la negativo 2. Considerando esto, considerando que a sobre b a la negativo n es igual a b sobre a la n, porque aquí se lo demostraron, ustedes sencillamente van a hacer, esto es igual a y a la 2 sobre x a la 5, todo elevado a la 2. Estas son las leyes de los exponentes. Ahora vamos a pasar a hacer otros ejemplos. Estoy en la pizarrita y voy a poner las
las leyes. Tenemos la primera, a a la m por a a la n, es decir, a la n más. Cuando nosotros tenemos la multiplicación de dos bases iguales con diferentes exponentes, se copia la base y se toman los exponentes. La segunda, cuando tenemos esa potencia elevado a esa potencia, a otra, copiamos la base y multiplicamos los exponentes. La tercera, cuando tenemos un producto de dos bases diferentes elevadas a una potencia, cada una de esas bases se eleva a ese exponente. La otra opción era la opción del cociente. Tenemos a a la n sobre a a la n. Recuerden, teníamos tres opciones. Igual a la m menos n, cuando el numerador, es decir, m, era mayor que el denominador, que es n. Era igual a 1 cuando los exponentes, es decir, m y n, eran iguales. Y la última opción es igual a 1 sobre a la n menos m, cuando n era mayor que m, o que es lo mismo, m menor que n. La última, a sobre b elevado a la n. ¿Qué significa esto? Que tanto a como b se elevan a ese exponente. Todas las otras opciones que se me presentaban, el exponente 0, es lo que nosotros tenemos aquí. El exponente 0, luego nos salen opciones que nuestro exponente es negativo y tiene que pasar a positivo, haciéndolo de esta forma. Prácticamente las leyes son estas. Los demás son derivados de ella. Cuando tenemos derivados, si yo tengo x a la 0 es igual a x a la 0 es igual a 1. Si tenemos x a la menos n es igual a 1 sobre xn. Y si tengo a sobre b a la negativo n es igual a b sobre a la n. Todo esto se deriva de esto. Vamos a poner otros ejemplos. Vamos a combinar el tipo de número con el cual estamos trabajando. El primer ejemplo, 3, si tenemos 3 a la 1 medio que multiplica a 3 a la 3 medios. ¿Qué tenemos? Tenemos la misma base, que es 3, pero diferente exponente. ¿Qué hacemos? Se copia la base y se suman los exponentes. 1 medio más 3 medios es igual a 4 medios, es decir, es igual a 3 a la 2, y mi respuesta es 9. Recuerden, si tenemos constantes, tenemos que expresarlas sin exponentes, porque si no, nuestra respuesta estaría incorrecta. Ahora, si tenemos x a la 3 por, o x a la 3 elevado a la 5 novenos. Se copia la base y se multiplican los exponentes. ¿Qué tenemos aquí? Una multiplicación de fracciones. Si no lo puedo hacer ahí, pues lo hago en forma independiente. Tercera de 3, 1, de 9.
3. Mi respuesta sería igual a 5 tercios. X a la 5 tercios. Estamos haciendo un ejemplo casi de cada ley. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una constante elevado a un exponente fraccionario, en este caso? 81 a la 3 cuartos. Yo no puedo elevar así por así 81 a la 3 cuartos. Entonces, cuando nosotros tenemos una constante, lo que vamos a hacer es descomponer esa constante en sus factores primos. 81 al momento de descomponerlo, nosotros tenemos que 81 es igual a 9 por 9. Y aquí tenemos 3. Y concluimos que 81 es igual a 3 a la 4. Si tenemos una constante, lo que vamos a hacer es descomponer esa constante en factores primos. Y luego lo elevamos a ese exponente. 3 a la 4 elevado a la 3 cuartos es igual a 3 a la 4 por 3 cuartos. Eliminamos el 4 y tenemos el 3 a la 3. Y 3 a la 3 es 27. Continuamos. X a la 4. Aquí ya tenemos un producto. X a la 4 por Y a la 5. Todo elevado a la 1 medio. Cuando nosotros tenemos un producto elevado a una potencia, lo que hacemos es que cada una de esas bases se eleva a esa potencia. X a la 4 por 1 medio, Y a la 5 por 1 medio. X a la 4 por 1 medio es igual a X a la 2. Y a la 5 por 1 medio es igual a Y a la 5 medios. Estamos haciendo un poquito de todo con los ejemplos. Y estamos trabajando con los números fraccionarios, que es con lo que tenemos mayor problema. X a la 5 tercios se multiplica a Y a la 2 quintos sobre X a la 2 tercios por Y. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos X y Y tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar X a la 5 tercios entre X a la 2 tercios, ¿qué es mayor? 5 tercios o 2 tercios, es mayor 5 tercios. Entonces voy a tener X a la 5 tercios menos 2 tercios. Ahora, Y a la 2 quintos entre Y a la 1. Debemos tener presente que la unidad, en este caso, 1 es igual a 5 quintos. Entonces, es mayor el exponente del denominador. Tenemos Y a la 1 menos 2 quintos. 5 tercios menos 2 tercios. 5 tercios menos 2 tercios es igual a X a la 3 tercios. Y 1 menos 2 quintos, ya dijimos que la unidad tiene 5 quintos. 5 menos 2 es 3 quintos. Pero esta no es mi respuesta. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es 1. Entonces tenemos X entre Y a la 3 quintos. ¿Qué debemos tener presente? Que si nosotros tenemos X, leemos X a la 1.
Y no lo vamos a colocar de esta forma. Lo colocamos de esta forma. Si mi coeficiente es 1, no leemos o no escribimos 1x. Simplemente colocamos x. Ahora, cuando tenemos una combinación, si tenemos una combinación, 16, x a la 4 tercios, y 7 sextos, elevado a la 3, entre 8, x a la 3 medios, y a la 5 octavos, todo elevado a la 4. Yo no puedo dividir 16 entre 8. ¿Por qué? Porque este es elevado a la 3 y este es elevado a la 4. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar ese paréntesis. Y eliminar ese paréntesis significa que eliminemos el exponente que está fuera de él. Ya habíamos dicho anteriormente que si tengo constantes, lo primero que debo hacer es descomponer esa constante. 16 es igual a 2 a la 4. Por x a la 4 tercios, por y a la 7 sextos, elevado a la 3. 8, ¿a qué es igual? Al momento de descomponer, nosotros tenemos que 8 es igual a 2 a la 3. Entonces tenemos 2 a la 3, x a la 3 medios, y a la 5 octavos, todo elevado a la 4. Y ahora pasamos a resolver utilizando la regla número 3. Es decir, cuando tenemos el producto. Solo que aquí tiene 1 como exponente y en nuestro ejercicio no tiene 1 como exponente. Entonces aquí pasa a ser 2. Alguno puede poner 2 a la 12 de un solo. Otro, si se pierde, puede poner 4 por 3, x a la 4 tercios por 3, y a la 7 sextos por 3. Y abajo, 2 a la 3 por 4, x a la 3 medios por 4, y a la 5 octavos por 4. Esto es fijo. Esto no dejan de hacerlo. Pero esto sí. ¿Cómo así? Yo directamente puedo colocar 2 a la 12 desde aquí. X a la 4. Y aquí tengo 3 entre 6 es un medio. Y a la 7 medios que tengo en el denominador. 2 por 3, 2 a la 3 por 4 es igual a 2 a la 12. 4 entre 12, 2 es 2. Por 3 es 6. X a la 6, y. 4 entre 8 es un medio. Y a la 5 medios. Pero no he terminado todavía. Tengo que reducir 2 a la 12 entre 2 a la 12. Esto es igual a 1. Ahora tengo x a la 4 entre x a la 6 es mayor el exponente del denominador. Entonces tendría x a la 6 menos 4 o directamente coloco x a la 2.
Ahora, ¿qué es mayor? ¿7 medios o 5 medios? Es mayor 7 medios. Y a las 7 medios menos 5 medios es igual a Y. 7 menos 5 es 2. A la 2 medios, es decir, esto es 1, Y entre X a la 2. Aquí aplicamos la regla 3. Aplicamos la regla 3. Luego, cada uno se fue multiplicando y venimos a aplicar la regla de la división. Aquí aplicamos, fíjense bien, las 3 opciones de la división. Cuando son iguales, que es como respuesta 1. Cuando el numerador es mayor que el denominador y cuando el denominador es mayor que el numerador. O sea que aquí prácticamente tenemos todas las opciones. Hemos tenido opciones negativas. Si tenemos X o Y a la negativo 2. Siempre estoy con la regla del producto. X a la negativo 2, Y a la negativo 2. Ya habíamos dicho que todo exponente negativo pasa a ser positivo colocando 1 en el numerador y esa expresión positiva en el denominador. Esto pasaría a ser entonces 1 sobre X a la 2 por 1 sobre Y a la 2. Pero como yo sé que 1 es común, simplemente puedo hacer 1 sobre X a la 2, Y a la 2. Ahora, cuando nosotros teníamos dos a la 3 sobre 2 a la negativo 1. O cuando, ¿qué debemos tomar en cuenta cuando tenemos un exponente positivo y un exponente negativo? La regla me dice, aquí es mayor el exponente del numerador que el exponente del denominador. Entonces, es a la m menos n. Este menos es por definición. Entonces, yo tengo aquí, se copia la base, tengo 3 menos 1. Es decir, m menos n. ¿Y qué pasa a ser? 2, 3 más 1. Es decir, 2 a la 4 y 2 a la 4 es igual a 16. Debemos tener pendiente esto del signo porque es bien común que cometamos los errores con el signo. Vamos a hacer otro. 7 a la negativo 4 entre 7 a la negativo 6. ¿Cuál es mayor? Recuerden, los números negativos, entre más se alejan de 0, son menores. ¿Cuál es el que está más lejos de 0? El menos 6. Por tanto, es mayor el negativo 4. Entonces, nosotros tenemos 7 a la negativo 4 menos 6. Pasa a ser 7 a la negativo 4 más 6, es decir, 7 a la 2, que es igual a 49. Pero, ¿qué ocurre si yo no identifico cuál es mayor o me confundo y no sé cuál es el mayor? Entonces, yo digo que es mayor el menos 6. Entonces, haría 1 sobre 7 a la menos 6 menos 4. Es decir, 1 sobre 7 a la menos 6 más 4. 1 sobre 7 a la negativo 2. Pero, recuerden, nuestra respuesta no está simplificada si está negativa. Tenemos que pasarlo a
positivo. Tengo 1 arriba y pasa a positivo colocándolo de esta forma. 1 sobre 7 a la 2. Y luego hago el sándwich. Recuerden, este 1 es como que yo tenga 1 entre 1. Y tengo 7 a la 2 y 7 a la 2 es 49. Estamos manejando números positivos. Estamos manejando racionales, que implican enteros y fracciones. Un último ejemplo. X a la 4 por y a la negativo 1. Todo elevado a la negativo 1. X a la negativo 3. Y a la negativo 2. Todo elevado a la 2. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar los paréntesis. Y por consiguiente, el exponente que está afuera. X a la 4 por negativo 1 es X a la negativo 4. Menos 1 por menos 1 es Y a la 1. X a la menos 3 por X a la 2 es X a la menos 6. Y aquí es Y a la menos 2. Elevado a la 2 es Y a la menos 4. ¿Qué tenemos aquí? Creo que teníamos ya un ejercicio. No recuerdo. Creía que tenía algo parecido. O los mismos datos. ¿Qué es mayor? X a la negativo 4. Eran los mismos datos. X a la negativo 4 menos 6. Es mayor 1 que negativo 4. Y a la 1 menos 4. Aquí tenemos X a la menos 4 más 6 por Y a la 1 más 4. Es decir, X a la 2 por Y a la 5. Debemos tomar en cuenta los signos. Debemos tomar en cuenta los signos, porque un error con el signo me altera completamente la respuesta. Me faltaba un ejemplo. Recuerden que yo les había dicho que cuando tengamos una fracción elevado a un exponente, lo primero que nosotros debemos intentar hacer es simplificar esa fracción. Yo puedo reducir a la 1/4 entre a la 1/2. Yo puedo identificar que a la 1/2 es mayor. Entonces puedo tener 1 sobre a la 1/2 menos 1/4. Todo elevado a la 2. Entonces yo no sé a cuánto es igual a 1/2 menos 1/4. Entonces hago 1/2 menos 1/4. Mi mínimo es 4. 4 entre 2 es 2 por 1. 2. 4 entre 4 es 1 por 1. 1. Esto es igual a 1/4. Entonces tenemos aquí 1 sobre a la 1/4. Todo elevado a la 2. ¿Qué significa? 1 a la 2. Ustedes saben que 1 a la 2 es 1. Y después a la 1/4 por 2. Es decir, a la 1/2. ¿Qué hicimos? Hicimos la reducción de la fracción. Si yo no hubiese reducido la fracción, hubiese tenido a la 1/4 entre a la 1/2, todo elevado al cuadrado. Entonces tengo a la 1/4 por 2, a la 1/2 por 2.
A a la 1/4 por 2 es igual a mitad de 2, 1, de 4, 2. A la 1/2. A 1/2 por 2, 2 entre 2 es 1, es igual a la 1. ¿Qué es mayor? Es mayor a la 1. Entonces coloco 1 en el numerador y a la 1 menos 1/2. Es decir, 1 sobre a la 1/2. Tenemos exactamente la misma respuesta. Claro, tenía que ser la misma porque es el mismo ejercicio, solo que nos fuimos con otra opción. La primera, se redujo la fracción porque toda vez que sea posible, lo más práctico es que reduzcamos la fracción. Y la otra, elevamos tanto el numerador como el denominador al exponente que teníamos fuera del paréntesis.